anticoagulación. Son puntos muy claros, concisos y espero que nos sirva a todos para seguir nuestra práctica. Bueno, buenos días a todos. Ok. Bien lo decía la doctora Leal, vamos a hacer un abordaje en términos de la actualización del manejo médico-nutricional que se debe hacer en el paciente anticoagulado. Desde luego que daremos énfasis en el paciente pediátrico, pero pues también daremos digamos que unas guías a nivel general de cómo debe ser el manejo en términos generales. Lo que haremos entonces primero hablar sobre los anticoagulantes, quién debe, por qué debe, cómo debe, pues desde luego ustedes saben más de eso. Tipos de anticoagulantes, repasaremos algo sobre el metabolismo de la vitamina K y la interacción fármaco-nutriente que existe con diferentes clases de compuestos que nosotros ingerimos normalmente, y luego las consideraciones etarias a la luz de la evidencia, que es lo que nos dice actualmente la ciencia respecto al consumo de la vitamina K y su efecto realmente con la warfarina. Bien. Los anticoagulantes, ¿quiénes deben y por qué? Pues fármacos que realmente inciden directamente sobre el tiempo de coagulación para que pues realmente los coágulos no se formen, no se formen. El efecto principal realmente del anticoagulante es retardar el tiempo de coagulación sanguínea. ¿Quiénes se van a ver beneficiados por el manejo de los anticoagulantes? Quienes presentan un riesgo exacerbado de tromboembolismo o embolia. A la luz de la evidencia, desde el diagnóstico de la fibrilación auricular, pacientes, desde luego nosotros en el hospital pediátrico, la mayoría de nuestros pacientes cuentan con esta clase de diagnósticos. Aquellos que tienen valvulopatías y que requieren de alguna clase de inyección de catéteres, como lo decíamos, aquellos que puedan sufrir eventualmente o tienen un riesgo exacerbado de sufrir una trombosis venosa o embolia pulmonar, o una enfermedad hereditaria como un factor de mutación B-Leiden o sea, una insuficiencia en la producción de ciertos tipos de proteínas, o una de tipo adquirida como es el síndrome antifosfolipídico. Bien, los tipos de anticoagulantes, desde luego que encontramos desde los inyectables hasta los orales. Los inyectables que son, tengo entendido yo, más de uso hospitalario, heparina sódica, de bajo peso molecular, y los que ya se pueden manejar desde otros aspectos como los orales, donde encontramos los ABK, que son los inhibidores de vitamina K, o los de nueva generación, que son los inhibidores de los factores de coagulación. Algunas consideraciones sobre el uso de los anticoagulantes, específicamente inhibidores de la vitamina K. Encontramos que la dosis está determinada por el tiempo de protrombina. Y de ahí que utilicemos el índice INR, que es un factor que nos habla de un rango terapéutico en donde el paciente tiene, digamos que la capacidad de considerar un tiempo para la coagulación sanguínea. Aquí en los rangos ideales, de acuerdo a la fibrilación o al tipo de diagnóstico, que en su mayoría suelen ser cardiopatías, desde luego que hay algunos rangos que se deben manejar, ojalá siempre en el medio, digamos que para evitar cambios muy drásticos y que el manejo farmacológico con la warfarina cambie significativamente. Ahora, repasemos un poquitico sobre el metabolismo de la filoquinona. El K1,2-metilpresbitil-1,4-naftoquinina se encuentra de tres maneras, digamos que no en la naturaleza, pero se puede encontrar de tres maneras. La primera manera, que es la vitamina K1, la filoquinona, que es de tipo únicamente dietario. Desde luego que lo encontramos mayormente en los alimentos de origen vegetal, no en todos, específicamente sobre todo el género de las crucíferas, brócoli, coliflor, alcachofas, alcaparras, espárragos. Un segundo tipo, que es la vitamina K2, que es la menaquinona, que es únicamente sintetizada a través de la E. coli en el intestino. Y una tercera, que es una sintética de características liposolubles y que, bueno, realmente va a suceder lo siguiente. Encontramos la vitamina K, desde luego obtenida desde cualquiera de las tres formas que ya lo vimos, y lo que sucede es que la vitamina K es un cofactor de un proceso que es la carboxilación del ácido glutámico. Esa carboxilación lo que dará lugar
es que se generará el ácido gamma-carboxiglutámico y a su vez esta carboxilación dará lugar a la formación de proteínas fundamentales como son la protrombina, los factores de coagulación, algunas proteínas plasmáticas y también la osteocalcina, así como el ácido carboxiglutámico de la matriz de hueso. En condiciones fisiológicas, el ácido carboxiglutámico lo que hace es ionizarse, atrapa iones de calcio y de ahí que sea tan importante para la función de la resorción ósea. Esta carboxilación, que es un proceso netamente aerobio mediado por los factores NADPH y unos glucosulfidrilo, va a dar lugar a la hidroquinona, que es la forma activa de la vitamina K1. Esta forma, que es el epóxido, es la forma oxidada. Esta se cataboliza mediante una reductasa y finalmente da la hidroquinona. Es decir que realmente la hidroquinona es la que a nosotros nos interesa a la luz de la absorción o de la interacción con la vitamina K, de la warfarina. Ahora bien, lo que sucede realmente con los medicamentos es que la warfarina intercede directamente inhibiendo este grupo reductasa y por ende no hay producción de hidroquinona, por ende no hay producción de vitamina K. Bien, a nivel fisiológico, la mayor parte de la vitamina K1 de tipo alimentario se absorbe a nivel del INE, en la primera porción del INE. La vitamina K2, desde luego que al ser producto de una fermentación bacteriana, se absorbe normalmente en la segunda o tercera porción del colon y es relativo a la función biliopancreática, dado que la absorción está determinada por la presencia de grasa. Luego la vitamina K2 y la K1 en general se atrapa al kilomicrón. Este kilomicrón lo transporta a su vez a una proteína de muy baja densidad, luego a una de baja densidad y finalmente es llevado al tejido, donde cumplirá finalmente su función. Hay algunas interacciones farmaconutrientes. Consideramos únicamente la vitamina K y las relaciones alimentarias que tiene, pero realmente trasciende más allá de eso. Una primera, entonces, ya lo hablábamos de la interacción con el fármaco, la inhibición del grupo epoxirreductasa que impide la final formación de la hidroquinona. Encontramos a los antibióticos, pues obviamente al barrer la microbiota entérica, pues desde luego que no habrá un factor de absorción. Y finalmente encontramos algunos medicamentos que actúan directamente sobre las sales biliares y que impiden el transporte hacia los tejidos. Lo veríamos, las grasas son relativas al transporte y final absorción de la vitamina K. Ahora, hay una gran relación frente a otros nutrientes también de contenido alimentario. Frente a algunos multivitamínicos, lo que la evidencia sugiere es que, dado que existe una gran interacción entre la warfarina y otros tipos de anticoagulantes y la vitamina K, es necesario no suplementarse, aunque la evidencia tampoco es concluyente. ¿Qué sí es importante? No suplementar cuando ese suplemento viene acompañado de otro tipo de nutrientes, por ejemplo un multivitamínico, ya que la interacción puede ser sumamente mayor. Y lo que hace es incrementar el rango terapéutico, variando mucho la dosis necesaria del anticoagulante, luego no es práctico dentro del ejercicio de la prescripción. Hay una gran interacción con la vitamina E, ya que incrementa las concentraciones de ciertos factores proteínicos y es posiblemente atribuible a razón de que este tipo de proteínas compiten por la misma enzima de absorción que la vitamina E. La vitamina K y la vitamina E, al ser liposolubles, compiten por la misma enzima, por el mismo complejo enzimático, luego la absorción con la vitamina E es sumamente alta. La vitamina C, con respecto a la vitamina E, únicamente cuando estas se presentan una concentración mayor a 250-300 microgramos por kilogramo de peso en el paciente. En la vitamina C, los resultados de momento son in vitro. ¿Qué nos dice la evidencia? Existe un potencial mayor de la actividad de la vitamina K cuando se consume con la vitamina C. Luego, desde luego que la dosis del anticoagulante será mucho más alto por efectos de esta interacción. ¿Qué otro nos dice la coenzima Q10? Hay una disminución con respecto a la actividad del anticoagulante.
ya que existe una estructura muy similar. Si lo miramos desde la parte molecular, la estructura de la K1,2-metil-3-metil-1,4-naftoquinona es muy similar a la coenzima Q10. Interacciones, desde luego, con ácidos grasos esenciales, el EPA y el DHA, ya que son inhibidores de la coagulación dependientes de la vitamina K, aunque también los resultados no son concluyentes, y la L-carnitina, que también puede aumentar el actuar, por decirlo de esa manera, de ciertos factores de coagulación y de otros medicamentos anticoagulantes. Ahora, respecto a otro tipo de interacciones farmaconutriente que puede existir, que la evidencia no es concluyente, el alcohol, dado que compiten también por el citocromo P450, el mismo que lo metaboliza, el jugo de frambuesa y el té verde. Ahora, hablando particularmente de las consideraciones etarias. Estos son los requerimientos que nos presenta la evidencia en términos de la vitamina K. No es bueno desde ningún punto de vista restringirlo. Como lo veíamos antes, si el ácido gamma carboxiglutámico es el que a mí me arresta el calcio y permite de alguna manera la resorción ósea, frente a un proceso de déficit, obviamente habrá más riesgo, por ejemplo, de una osteoporosis o de una enfermedad de tipo cardiovascular. Así que siempre es necesario mantenerlo dentro de estos límites, aun cuando el paciente esté con un esquema de anticoagulación. El RDR, la ingesta dietaria, nos dice que lo ideal es que estemos sobre una recomendación cercana a los 65 a 80 miligramos de filoquinona por día. No podemos contar dentro de ese grupo a la vitamina K2, pues porque obviamente es sintetizada de forma endógena, y tampoco a la K3, a menos de que el paciente tenga su esquema de suplementación con la K3, con la menadiona. Y el RDA nos dice que incluso este factor puede ser aún mayor, esta recomendación puede ser aún mayor, pudiéndolo llevar incluso hasta 120 microgramos de filoquinona por día. ¿De qué depende? Del INR. ¿Sí? Ahorita miraremos un poco cómo nosotros deberíamos entonces tener en cuenta ese factor. El requerimiento incluso puede ser mayor a la luz de la necesidad de la síntesis de proteína extrahepática. También tenemos en cuenta desde luego la función pancreática y hepática para la prescripción de este tipo de nutrientes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo veíamos ahora, interacciones como la L-carnitina, lo solemos mandar en el prematuro, junto con otra serie de nutrientes. ¿Qué nos dice la evidencia? Habrá que tener en cuenta este requerimiento frente al factor de interacción que tiene con el anterior nutriente y mirar cómo puedo cuadrar la warfarina. Ahora, esta es una tabla interesante. Lo que nos permite es encontrar cuántos microgramos tengo yo por un tipo específico de alimento. ¿Sí? En terapia anticoagulante, la evidencia más reciente, bueno, más reciente no, pero sí la evidencia me sugiere que yo incluso puedo llevar en rangos terapéuticos, cuando el INR es estable, lo puedo llevar entre 250 y 500 microgramos de filoquinona por día. Dense cuenta que aquí yo no tengo ninguna fruta. Por ende, no es correcto decir que todo lo verde me tiene warfarina. ¿Me hago entender? Encontramos aquí desde luego todo el género de las crucíferas. Entonces, las arvejas, la espinaca, el brócoli, los coles de Bruselas, espárragos, la lechuga tipo iceberg, las arvejas, el cumbro y el coliflor. Esto, el contenido neto en 100 gramos. Si yo he logrado calcular el requerimiento, lo veíamos anteriormente, si yo tengo el requerimiento, no sé, de un paciente de 8 años y son 50 microgramos por kilogramo de peso, ese paciente me pesa 15 kilos, por ejemplo, y está con una terapia anticoagulante, simplemente hago la conversión y lo que yo intuyo es que tengo que darle obviamente la expresión en cuántos microgramos por cada 100 gramos del producto. Luego, para que haya una interacción fármaco-alimentaria de la vitamina K o de los alimentos ricos en vitamina K con ese esquema medicamentoso,
Por ejemplo, el paciente me tendría que comer más de 200 gramos de lechuga, me tendría que comer una cantidad exacerbada de espinaca, ¿sí? Entonces, digamos que no es correcto decir que vamos de una a suprimir, a quitar todos los alimentos, incluso los que tienen un alto contenido de filoquinona. Porque el requerimiento aquí me dice, usted lo puede manejar incluso en un rango alto sin tener variaciones significativas en el INR. He visto muchas prescripciones ambulatorias donde le restringimos la leche, le restringimos el pescado, le restringimos incluso los huevos, y miren el contenido de filoquinona neta en microgramos por cada 100 gramos del producto. El paciente podría incluso comerse 5 o 6 huevos al día sin tener ninguna clase de alteración en el perfil. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque digamos que muchos pacientes se van con la duda de entonces no como, sí como, yo no puedo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Desde luego que los preparados industriales no tienen, digamos que un perfil tan alto, un contenido tan alto de filoquinona neta, pero sí es importante hacerla en el conteo total, tenerla en cuenta dentro del conteo total. Bien, existe una relación inversa entre la ingesta de vitamina K y el INR. Realmente los estudios hasta el momento no son concluyentes y lo que dice la evidencia es que hay que ir mucho más allá en términos de la investigación. ¿Por qué? Hay algunos que sugieren que en días previos a la toma del INR este puede decrecer significativamente cuando hay una ingesta superior a tantos X microgramos por kilogramo de peso de la filoquinona. Obviamente también hay otros que dicen que el INR disminuye a razón de tanto en pacientes con un esquema previo de anticoagulación. Hay otros que dicen que la anticoagulación puede no experimentar una variación realmente significativa, incluso cuando el paciente consumía una dosis alta de filoquinona. Hay otras investigaciones de tipo de cohortes de estudio randomizados, donde el paciente incluso asocia un menor riesgo de variaciones en el INR cuando el consumo de la vitamina K era significativamente alta. O que a mayor, pues para contextualizar, a mayor consumo de vitamina K el riesgo de padecer algún problema con el esquema medicamentoso era incluso menor. Hay otros que dicen que no, que las bajas dosis de vitamina K pues, resultan en mejores tiempos de coagulación. Realmente, sí, la evidencia de este lado no es tan concluyente. Lo que a mí me sirve realmente pues, es aterrizar al contexto del paciente, ¿sí? Tomar su INR, mirar variaciones día por día, ojalá con una muestra mínima de 5 días, mirar frente a una respuesta de un consumo masivo de alimentos ricos en filoquinona versus unos días con una ingesta muy baja, cómo se comporta ese INR. La evidencia sugiere que ese INR no debe variar más del 10% del rango ideal. ¿Se acuerdan de la tabla que mostrábamos que de 2 a 3, de 2.5 a 3.5? Esa es la tabla de referencia. Si la variación no es mayor al 10%, dice la evidencia que podemos incluso mandar ese alimento. Si la variación es mayor, desde luego que la restricción será más severa. Aquí lo decíamos, entonces, hay algunos autores también que sugieren que el 10% es mucho, que lo mejor también es reducirlo al 5%, y que desde luego que el paciente en esta tabla anota los resultados de su INR y con base en eso puede incluso el mismo paciente construir su menú. ¿Cómo lo construye? Haciendo el cálculo de si tantos gramos de producto me aportan tanto y me varía tanto el INR, pues yo simplemente ajusto mi propia dosis del alimento. Ahora, esta tabla la traje porque es un poco viejita, del 2012, pero me parece interesante porque este estudio concluye que incluso en pacientes que tienen un esquema de anticoagulación bastante complicado, que se le ha ajustado muchas veces la warfarina, nos dice que incluso en alimentos de alto contenido de filoquinona nosotros podemos, en pacientes inestables, incluso mandarle un alimento con alto contenido de filoquinona 1.4 veces a la semana. En pacientes que tienen o que están estables y que tienen un alto contenido o un moderado contenido, esta prescripción puede llegar incluso a las 3.2 veces por semana. ¿Qué sí es importante?
a la luz de la evidencia. Si ese paciente ya está consumiendo, por ejemplo, ese día, no sé, se fue con unas arvejas, se fue con unas espinacas, se fue con uno de los grupos que ya vimos que sí tienen un alto contenido, lo que yo hago es ajustar los demás alimentos de modo tal que no se vaya a sobrepasar lo que me establece el INR. ¿Qué consideraciones hay especialmente en pediatría? La dosis de filoquinona en neonatos, que sí es importante, dado que la lactancia materna pues obviamente no va a aportar una gran cantidad de vitamina K versus una leche materna. Eso hay que tenerlo en cuenta frente a un paciente neonato que necesita un manejo con warfarina, pero que también necesita una suplementación con vitamina K. Y esta es la K-Card. Generalmente nosotros la usamos y así es como nosotros le enseñamos al paciente cómo debe hacer su conteo. Entonces, un servicio, nosotros habíamos visto, por ejemplo, acá, el brócoli, media tacita nos aportaba algo más de 180 microgramos de filoquinona por cada 100 gramos. Y yo determiné con el INR, existe un límite, lo único que tiene que hacer el paciente es jugar con las porciones. No tiene que hacer básicamente más. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo que hacemos todos nosotros. Individualizar el contexto del paciente. ¿Sí? Ese paciente tiene un manejo con warfarina, pero su manejo es conservador, la cardiopatía ha cedido, tiene muy buena evolución, luego el requerimiento incluso puede mandarse más de una vez a la semana, el consumo de alimentos ricos en warfarina. Y lo ideal es que haya una ingesta estable de vitamina K, no que esta semana, por ejemplo, nos fuimos con 500 miligramos y a la siguiente semana 10. Eso es lo que realmente sí nos va a generar un impacto sumamente significativo en el perfil del INR y que de alguna manera va a afectar la terapia médico-nutricional. Ahora, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. De por sí va a haber un déficit, lo que nosotros hablábamos ahorita, el riesgo alto de osteoporosis cuando hay una alta dosis de warfarina y en enfermedad coronaria también, precisamente por, digamos que no se forman estos tiempos de estos factores de coagulación, las proteínas. Hay pacientes que están mucho más expuestos a ese déficit. Aquellos que sufren de fibrosis quística, enfermedad celíaca, la colitis ulcerosa y el síndrome de intestino corto, precisamente por factores como la absorción con la K2. De modo tal que sucede lo siguiente, lo que nosotros quisiéramos hacer es mantener constante las fuentes de vitamina K. De ahí que el paciente siempre que se va con sus recomendaciones, se va con su menú establecido y nosotros lo que hacemos es jugar con los intercambios. Este es mi equivalente en tal alimento para tal requerimiento, usted lo que puede hacer es intercambiar. De modo tal que funcione lo que decíamos ahorita. No hacer esas oscilaciones grandes en una ingesta muy severa la semana siguiente muy baja y que el INR se vaya a impactar severamente. El éxito realmente depende de la determinación de la dosis del anticoagulante. Claramente si ese paciente está severamente anticoagulado, pues que obviamente el consumo de los alimentos ricos va a ser mucho más reducido y de las interacciones fármaco-nutrientes que vimos existen no solamente con la vitamina K, con la vitamina C, con algunos compuestos bioactivos, con los glucosinolatos, con los flavonoides, con el resveratrol, en fin. Debe haber un monitoreo estricto de este factor y hablar de la suplementación oral en caso de que se necesite, como lo veíamos con los neonatos. Y obviamente todo abordaje médico-nutricional siempre es importantísimo hacer el trabajo individualizado. Bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas?